Familia, qué buen tiempo hemos tenido a través con el Consejo Apostólico y disfrutarlos a cada uno de ellos en sus diferentes expresiones. Así que estamos felices de seguir construyendo y sumar en estos días que todavía nos quedan por delante. Así que tengo el privilegio y el honor de por lo menos abrir esta primera plenaria en el horario que estamos ahora. Y quería compartir con ustedes, saben que siempre hablamos y compartimos muchas veces con mi esposa, y compartimos cosas que tienen que ver con el ámbito de familia, tiene que ver con el ámbito de los matrimonios, tiene que ver con el ámbito congregacional. Y qué importante que es este encuentro, porque este encuentro hay una proclama o un tema que nos va a nuclear y vamos a ir creciendo y entendiendo cada vez más, que tiene que ver con proclamar y manifestar lo eterno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como cuerpo nosotros necesitamos no solamente saber, sino ir creciendo en el entendimiento de esta palabra. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas, y en una de ellas, él habla acerca de que todos deberíamos llegar, hasta que todos lleguemos al pleno entendimiento de esta verdad. Por eso estos días van a ser días maravillosos, ya lo están siendo, pero nos va a traer mucho más luz, más claridad en todo lo que tiene que ver con la palabra que nos va a direccionar este año. Ahora, cuando hablamos de lo eterno, surge algo paralelismo que es lo temporal, y muchas veces cuando se habla de lo eterno inmediatamente pensamos que lo temporal es contra lo eterno. Y estas conversaciones que muchas veces tenemos, lo eterno es contra lo temporal es contra lo eterno, o realmente lo eterno y lo temporal van trabajando juntos. Y es lo que yo quiero por unos minutos compartir con cada uno de ustedes, porque creo que es importante entender esto. ¿Por qué? Porque como creyentes en el Señor, muchas veces hemos particionado las palabras, hemos particionado el entendimiento de las cosas, y esto ha hecho que nosotros tengamos un retraso generacional en el avance del Evangelio. Y de esta forma no podemos ser estos colaboradores que realmente sean eficaces en la edificación de la casa de Dios. Por eso, lo que yo siempre digo, la ley del péndulo, ¿no? Y siempre estamos queriendo enfatizar, y esto es lo más importante, y cuando hablamos de lo eterno y lo temporal, muchas veces hemos dicho, bueno, lo eterno es lo más importante. Y otra gente dice, no, lo temporal es lo más importante. Lo mismo que cuando hablamos acerca del ser integral. Nos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos que entender que desde la mente del Señor no existe un tal y esto es lo más importante? Lo que sí existe es el orden de las cosas. Por eso nosotros tenemos que entender que todo lo que vamos mirando y todo lo que vamos construyendo tiene que ser a través de la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la mente de Cristo comenzaremos a ver el orden correcto de las cosas. Lo que nos deja ver el orden de las cosas correctas es una mente, que el apóstol Pablo lo expresa en diferentes ocasiones, una mente renovada de acuerdo a la mente de Cristo. En Romanos el capítulo 12, y a modo introductorio, dice, no se amolden al mundo, versículo 2, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, noten esto, una mente renovada va a comprobar, va a experimentar la voluntad del Señor, va a experimentar y a vivir ese orden que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Cuando una mente no es renovada, entonces vivimos lo contrario, en desorden, en una vida totalmente desordenada y totalmente enemistada con Dios y su orden divino. Por eso en Efesios, una vez más, el apóstol Pablo dice, Efesios 4, el versículo 22 y 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos y renovaos una vez más en el espíritu de vuestra mente. Y si usted, por factor tiempo no lo vamos a leer todo, pero si usted lee Efesios capítulo 4, seguidamente usted va a encontrar el efecto que tiene en las vidas de las personas y el efecto es vivir una vida bajo el orden divino y no entender que lo temporal es contra lo eterno y lo eterno es contra lo temporal. Y déjenme, por favor, construir este pensamiento. ¿Por qué? Nosotros necesitamos desarraigar, y esto es fundamental entender, desarraigar las palabras que muchas veces quieren pelear entre ellas mismas. Por eso se habla acerca de esa palabra versus, ¿no? Por eso mi tema hoy es lo temporal versus lo eterno o lo temporal y lo eterno. Y necesitamos poner claridad en esta primera sesión. Por eso recordemos que Dios nos creó y nos puso en esta tierra no para que vivamos de las cosas temporales, sino que en este espacio de tiempo, crono, podamos ser gobernados y direccionados por lo eterno. ¿Con el fin de qué? De poder manifestar lo eterno en este espacio temporal. O sea, que nunca lo temporal, y aquí viene la clave importante entender, nunca lo temporal debería gobernar nuestras vidas, sino que lo que debería gobernar y direccionar nuestra vida es lo eterno. Lo que hace en este tiempo temporal, lo temporal va a colaborar, va a sumar para este propósito eterno. Por eso el apóstol Pablo, en su carta de 2 de Corintios, el capítulo 4, él viene a reubicar y a colocar las cosas en unas perspectivas correctas y darnos como iglesia, como cuerpo, una visión correcta de las cosas y qué es lo que realmente debería gobernar nuestras vidas. Y miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta misma, paralelo a esto, en Colosenses el capítulo 3, el versículo 2, dice que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, nunca el apóstol Pablo está menospreciando las cosas de la tierra, sino que nos está redireccionando o nos está llevando a un enfoque correcto de las cosas. Por eso, la palabra en las dos escrituras que le he nombrado, aparece en la primera frase, aparece la palabra mirar. Y esta palabra mirar da un sentido, y lo estuve mirando, valga la redundancia, lo estuve mirando y nos habla de enfoque, pero sobre todo me llamó la atención porque esta palabra no mirando o mirando no solamente que nos da un tema de enfoque, sino que nos lleva a un entendimiento de gobierno. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo termino mirando en exceso, vamos a decir así, termina gobernando nuestras vidas. Si miramos esto en abundancia, miramos lo eterno, es lo eterno lo que nos va a ir gobernando. Si miramos lo temporal, es lo temporal lo que va a terminar gobernando nuestras vidas. Por eso, y vamos en esta construcción, en este tiempo de edificación, necesitamos ver cada palabra en la cual tú y yo vamos a estar siendo expuestos. Pero en este tiempo que estamos viviendo hoy, este tiempo que lo hemos llamado, si podemos una palabra, en realidad es un tiempo crono, un tiempo donde nacemos, donde vamos a morir. En este tiempo que Dios nos ha dado a vivir por gracia, necesitamos entender y permitir que lo eterno pueda formar parte de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestras congregaciones. Pablo parecía que tendría como algunos problemas también en los santos. Si usted lee las cartas, usted se da cuenta que es algo que él viene tratando de clarificar, que la gente estuviera
más enfocada en lo eterno, que lo temporal esta vida temporal pudiera sumar y pudiera colaborar en todo lo que tiene que ver con el propósito eterno aquí en la tierra. ¿Sabes? Y aquí, en este punto, quiero comenzar diciéndote esto. No podemos caer en el error de caminar nuestras vidas en la ley del péndulo. Estamos en un lugar aquí y si no nos vamos para el otro lado. ¿Sabes? Y en este punto tenemos iglesias, muchas veces familias, en la cual viven una vida enfocada en lo eterno y por causa de estar enfocada en lo eterno, se pierden o dejan de vista lo temporal. Y a Pablo le pasó esto en 2 de Tesalonicenses, encontramos este ejemplo muy claro de gente que ha querido enfocarse tanto en lo eterno que ha dejado lo temporal. Y lo de temporal, vuelvo a insistir, va a sumar, van a trabajar y cooperar juntos. Miren la expresión del apóstol Pablo, porque esto sucede hoy a nivel global, lo mismo. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 10 al 12, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: incluso mientras estaba con ustedes, le dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, tampoco coman. Dice, y el versículo 11 dice: sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Y el versículo 12 dice: les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre de Jesucristo que se tranquilicen y se enfoquen y trabajen para ganarse la vida. O sea, lo que Pablo está queriendo decir: está bueno el que nos enfoquemos en que nuestra mirada esté en lo eterno, pero sin perder de vista esta vida que vivimos en el día a día. Y él lo enfoca en esta oportunidad. Gente que se había dedicado al ocio, al entretenimiento y había descuidado esta parte financiera, esta parte del trabajo que forma parte de esta vida que estamos aquí en la tierra, para poder vivir, para poder subsistir. Ahora, desde estas perspectivas yo quiero enfocarlo ahora. Todo esto llevado a un término o a un tema de familia, de tu casa. Y permíteme decirte, todos hoy estamos conectados quizás de tu casa o quizás de un núcleo familiar. No sé cómo te encuentras ahora reunido con quién, pero en realidad yo tengo una premisa siempre, y lo digo en mi congregación, que todo lo que vamos escuchando, todo lo que vamos absorbiendo de la palabra debe ser trabajado en nuestros hogares, en nuestras familias. Y cuando hablamos acerca de lo eterno, cuando hablamos acerca de caminar y en esta vida que Dios nos dio a vivir por gracia, en este tiempo crono, podamos realmente sumar al propósito eterno del Señor. Ahora, necesitamos entender que realmente, y aquí es mi resumen de todo lo que llevo hasta ahora, necesitamos entender integralmente y unir juntamente lo temporal y lo eterno. No podemos hablar de que uno es más importante que otro, sino que todo colabora para un bien en común. Ahora, en esta ley, cuando hablamos acerca del hogar, de la familia, ¿sabes cuántas veces pensamos que el casarnos, por ejemplo, voy a empezar por este lugar, el casarnos, el formar una familia, tenemos muchas, quizás han participado de bodas en muchas ocasiones. Hace poquito vi una boda bastante particular, otro día se lo voy a comentar, pero me llamó la atención porque en cada boda hay un común denominador, que son las fotos, que son la tarta o los dulces, ¿no? La comida, ¿no? Y todo eso está bien. Y aquella persona que se va a casar, hombre, quiere casarse con esa persona, para ella es bello, bello, hermoso, hermosa, y quieren compartir y se casan para compartir esta vida
temporal, juntos, compartir, llegar al momento donde esta unión va a expresar el amor mutuo. Y no está mal esto, pero necesitamos entender ahora sí cómo esta unión tiene un propósito eterno y no solamente que nos casamos para vivir juntos, para compartir juntos la vida, sino que esta unión tiene el propósito más alto y es colaborar con lo eterno en el tiempo que estamos viviendo sobre esta tierra. Por eso las Escrituras nos hablan, miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, el versículo 9 al 11, y partiendo de la base de que matrimonio y familia no es un invento humano, es el diseño de Dios. Y Dios propone el buen desarrollo de su propósito eterno a través de un matrimonio que por ende tiene que ver con la familia. O sea, no es que no vamos a disfrutar de nuestra esposa, seguidamente de nuestros hijos, pero necesitamos entender que ese disfrute aquí en la tierra, también si lo vemos desde lo eterno, vamos a disfrutar mucho más. Mire lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 11. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Ahora, escuche, está hablando acerca de esta unión. Pero no podemos solamente reducirlo a unirnos y cuando lleguen los 25 años celebramos estas bodas de plata, celebramos bodas de oro, de platino y no sé cuántas cosas se han inventado por ahí, ¿no? O sea, y está bien, no es un problema. Pero necesitamos entender que nuestro matrimonio trasciende lo temporal. Nuestro matrimonio en este tiempo que vivimos por gracia es para su propósito. Vivimos para lo eterno. Por eso necesitamos entender correctamente lo temporal y lo eterno. Cuando hablamos acerca de proveer para la casa y hablando financieramente, o sea, nuestras casas, sin duda, hay cosas que pagar, hay cosas que tenemos que cubrir y se necesitan finanzas para desarrollarnos y el pago de cosas, de cuentas, comida, pagos de impuestos, lo que sea. Necesitamos proveer para la casa. Eso es en el tiempo temporal que vivimos en esta tierra. Pero no nos olvidemos también que nuestras finanzas deberían, como familia, deberían colaborar para el avance del Evangelio. ¿Se da cuenta cómo las dos cooperan juntas? O sea, no estamos separando, sino que las dos cooperan. Está bien pagar cuentas, no debáis nada a nadie, etc. Pero no solamente se habla en cuanto a tener recursos para tener un coche, para movernos, para comprarnos ropa, etcétera, sino que necesitamos conectar también nuestras finanzas con lo eterno y no solo con aquello temporal que termina pereciendo. Una comida que nosotros compramos termina por desintegrarse en unas cuantas horas. Tu cuerpo absorbe aquella comida y luego lo que no sirve lo desecha. Nosotros compramos ropa, la ropa no es eterna. La ropa es temporal, hoy lo tenemos, dentro de unos años vamos a tener que volver a comprar. Ahora, ¿necesitamos esto viviendo en lo temporal, haciendo estas prácticas? Sí, claro que sí. Pero no nos olvidemos que las finanzas también apuntan hacia un lugar y es que podamos contribuir para el avance y el propósito eterno del Señor aquí en la tierra. Miren qué ejemplo que les voy a dar. Es la iglesia de los macedonios. Se dice la palabra que se dieron. El apóstol Pablo expresa tan magistralmente, dice que se dieron primeramente al Señor. Qué bueno es saber que cuando hay finanzas en tu casa no estás pensando en lo temporal, sino que eso que estás recibiendo en el tiempo crono, lo inviertas y lo dediques también parte de ello para el avance de lo eterno. Y miren lo que dice 2 Corintios 8, el versículo 1 en adelante. Dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia.
que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, qué bueno es esto, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Esta iglesia había entendido que el propósito de por qué ellos recibían finanzas no era solamente para el pago de cosas aquí en esta vida temporal, sino que esa parte de ese dinero que Dios les había confiado era para el progreso y el avance de todas las cosas eternas. Y mire cómo termina diciendo esto. A mí me llama la atención y no sé si a ustedes, pero cada vez que yo veo esta carta es como que nos pega un par de golpes en la cara, ¿no? Porque mire la expresión de esta iglesia pidiéndonos, versículo 4, con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar, y si me cabe la palabra llegar aquí, de participar en este servicio para los santos. ¿Qué tiene que ver? En participar para las cosas eternas. Y versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad del Señor. Qué bueno es saber que como familia nos demos al Señor. Que cuando nuestros hijos nos ven manejar finanzas en un ambiente de hogar, que podamos decir, hey, parte de esta finanza agradecidos a Dios porque pagamos alquiler, pagamos hipoteca, está bien. Pero hay finanzas que Dios nos ha confiado que como familia debemos reinvertirlo en lo eterno. Mientras que en lo temporal lo que son gastos, en el reino de Dios, Dios no lo considera nunca como un gasto. Nosotros invertimos para el avance y el progreso de las cosas eternas. Si seguimos en esta línea de pensamiento, no solamente que nuestros matrimonios deberían colaborar, no solamente que nuestras finanzas deberían colaborar, sino que en el término de familia siempre hay una programación, ¿no? Una planificación, mejor dicho, que por lo menos aquí en España se habla de planificación familiar. ¿No? Y es cuando uno planifica cuándo a aquellos hijos van a venir y cuando vengan, cómo lo vamos a educar, cómo lo vamos a recibir. Por eso cuando una mujer queda embarazada, o sea, lo primero que hace es una planificación del cuarto, de qué color va a ser la cuna, qué color vamos a pintar toda la habitación, qué cosas nos faltan para ese tiempo de cuando el niño venga a un seno de hogar, pueda sentirse en un ambiente confortable. Y eso está bien porque es parte de lo temporal. O sea, el criar hijos, el educar hijos, para que sean personas de bien, con principios, con valores, está bien. Colabora en lo temporal, pero nunca nos olvidemos esto. Que el propósito que como padres tenemos delante de Dios y la responsabilidad que tenemos delante del Señor es preparar una descendencia rendida y obedeciendo al Señor, donde no solamente van a ser hombres y mujeres de bien, no solamente van a ser personas de principios y valores, que está bien. Necesitamos entender que nosotros tenemos responsabilidad de formarlos, de prepararlos para que puedan manifestar las virtudes de aquel que los llamó. Que tus hijos sean exportados a las naciones, a otras personas y que nuestros hijos no solamente sean hijos buenos con carreras universitarias. Y está bien todo esto, pero no nos podemos olvidar de que en el lugar donde están fueron designados por Dios para que en el lugar donde están puedan colocar lo eterno en este tiempo que le llamamos lo temporal. Mire lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Es el Señor que te ha unido. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Y aquí vamos a ver esta unión de aparentemente lo temporal. ¿Qué es lo que Él quiere? Mira lo que dice. De esa unión
quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. O sea, ¿qué es lo que Dios anhela a través de esa unión? ¿Se da cuenta que no está mirando en nosotros? Ay, tuvo un hijo, tuvo dos, tuvo tres, tuvo cuatro, ¿no? ¿Y cuándo van a parar? Y algunos siguen, ¿no? Pero y nosotros nos alegramos con ellos y qué lindo, qué hermoso, maravilloso los niños. Pero Dios está mirando mucho más que esto. Dios está mirando que nuestros hogares, en este espacio de tiempo que Dios nos da, que podamos ser familias, que manifestemos juntos lo eterno. Por eso, tener hijos no es solamente un proceso natural de una familia, sino que hay un propósito más alto. Y tenemos que estar enfocados en esto. Como padres tenemos la responsabilidad, nunca me canso de decir esto, tenemos la responsabilidad que ellos puedan crecer con una fe genuina. Una fe que no esté basada en apariencias, sino una fe que van mirando y observando a papá y mamá cómo en ambientes de hogar son manifestadores de una vida de coherencia, de una fe no fingida, de una fe genuina, donde los hijos crecen viendo lo que los papás han invertido por años y años y años, y sabiendo que ellos van a ser portadores de lo eterno no solamente cuando salgan del ámbito de hogar, sino aún cuando estén en ambientes de hogar, sepan cómo crecer cada vez más en esa fe no fingida. Y la otra cosa que quiero darles es esto, importante en términos de familia estoy hablando. Planear la vida como familia es buenísimo. Es buenísimo tener tiempo juntos. Con mis hijos lo hacemos. Es bueno sentarte, vemos una peli y disfrutamos juntos como familia. Planificamos tiempos de irnos de vacaciones. Los niños terminan, algunos en sus edades respectivas, de repente terminan colegio, terminan universidad, o terminan los quehaceres y de repente se planifica el tiempo de vacaciones. ¿Cuántas veces planificamos los cumpleaños? ¿Cuántas veces planificamos como matrimonio los aniversarios? Que no falte el tiempo. Por favor, no se olvide del aniversario, si hay personas que se olvidan. Pero, ¿y está mal esto? No, es parte de esta vida temporal. Celebramos, partimos una tarta, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos un año más. Una vela más que se agrega al tremendo pastel. ¿Y está mal? No. Ahora necesitamos entender que por encima de esa planificar tiempo para estar de vacaciones, para irnos y celebrar cosas, también deberíamos planificar ese tiempo para que como familia podamos congregarnos, como familia podamos servir a nivel corporativo, en tu congregación, cómo yo hago para que mis hijos participen de lo corporativo, cómo nosotros como matrimonio participamos más, no solamente es pensar me voy de vacaciones y hago esto, hago lo otro en lo temporal, sino que esto va a sumar en ese tiempo que Dios nos da. ¿Cómo yo puedo colaborar? El ser intencional en exponernos a la palabra de Dios como en estos días en el cual tú has apartado para tener estos días, para exponerte tú junto con tu casa, pero no es solamente para que sea un evento, sino que tiene que ser una forma de vida. Y si me permiten avanzar un poquito más sobre esto, necesitamos entender que no solamente es exponernos y exponer nuestras vidas, sino que aún nuestros hijos, todos como familia siendo expuestos a la palabra de Dios y juntos como familia también darle continuidad en ambientes de hogar. No te puedes quedar con este encuentro, tienes que darle continuidad en casa. Toma a tus hijos, toma a tu familia y procura con ellos planificar tiempo para poner la vida como familia en inversión a lo eterno. ¿Sabe lo que va a pasar? Va a pasar que tus hijos comiencen a valorar más las cosas eternas. Comiencen a ver que sus prioridades están puestas en lo eterno. Que si ellos van a ganar dinero, que si ellos van a venir recursos, ellos ya van a saber dónde colocarlo.
porque vieron a papá y mamá trabajando en esto temporal que va a sumar siempre con una dirección, que es lo eterno. Por eso la agenda, esta agenda de tiempo, esta agenda que Dios nos da, tenemos que sobreponerla a nuestras agendas personales. No se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia. Lo que Él quiere a nivel congregacional. ¿Se imaginen que todas las congregaciones que se componen de familia caminemos en esta dirección? Podemos avanzar mucho más. Por eso necesitamos estar sensibles a los tiempos y la temporada y la demanda del Espíritu en ámbitos de familia. Muchas veces vamos a tomar tiempo para vacaciones, pero aún en los tiempos de vacaciones no podemos olvidar de seguir poniendo lo eterno en nuestros hijos. No porque nos vamos de vacaciones nos desconectamos, ¿ves? La ley del péndulo. Tenemos que unir en esa temporada que Dios nos da, agradecidos a Dios por disfrutarlos, por permanecer juntos, disfrutando de todos los recursos que Dios nos da para poder disfrutarlo como familia, pero no nos olvidemos nunca como padres de poner lo eterno. No dejes esta responsabilidad en manos de personas que tienen que ver con congregación. Cada uno en su congregación de repente tiene ese departamento de niños y de repente tenemos a aquella maestra y dice, no, aquella maestra le enseña todo. ¿Sabe lo que estamos haciendo a nivel corporativo? Estamos sumando, pero la responsabilidad de poner y reafirmar lo eterno es tuyo, mamá, es tuyo, papá. No es de nadie más. Lo que hace lo corporativo va a sumarte. Por eso necesitamos ser entendidos de que todas estas cosas que estamos hablando debe sumar siempre para lo eterno. Cuando vivimos solo de lo temporal, ¿sabe lo que va a pasar como familia? Vamos a terminar cansados. Vamos a terminar agotados, porque vivir de lo temporal es vivir de los esfuerzos humanos. No depender nunca de la guía del Espíritu Santo, no depender nunca de la palabra que nos va a direccionar cada día. ¿Sabes? Hay un ejemplo en los libros de Éxodo. Y usted se va a dar cuenta cuando el pueblo sale de Egipto, y sale con mano poderosa, pero en el transcurso de su caminar en el desierto hubo gente que comenzó a enfocarse en lo temporal. Y decían, en Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos lo otro. Perdieron de vista hacia dónde Dios los estaba conduciendo. A algo mucho mayor que trascendía su esclavitud. Yo no sé por qué decían tenían, si eran todos esclavos, no les pertenecía absolutamente nada. Necesitamos entender que cuando vivimos de lo temporal, caminaremos siempre estresados, siempre a nivel familia estoy hablando y mi enfoque hoy es sobre esa línea. Necesitamos ser familias que disfrutemos, matrimonios que sepan disfrutar de la vida del Señor, familias que aprendan a disfrutar de la vida eterna que se nos ha sido dada. Pero ¿sabe lo que pasó con este pueblo? Entró en cansancio y el cansancio lo llevó a una murmuración, a una queja. ¿Y dónde quiero apuntar sobre este punto concreto? Que cuando comenzamos a mirar nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios desde lo eterno, vamos a estar contemplando y vamos a estar en un estado de disfrute, de glorificación, de gratitud al Señor. Dios quiere llevarnos a que podamos disfrutar de esta vida que se nos dio por gracia. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy mirando primeramente en mi vida personal, pero cómo sé que estamos mirando como matrimonio? ¿Cómo sé que estoy mirando y mi enfoque está mirando lo eterno y aprovecho esta vida temporal para sumar a todo lo que tiene que ver el propósito? ¿Sabes? Hay algo fundamental y es que en nuestra vida va a haber una profunda alabanza a Dios, una profunda gratitud al Señor, una
profunda rendición completamente al gobierno y al señorío de Dios. Y esta es nuestra verdadera adoración. Nuestra verdadera adoración no tiene que ver con canciones, tiene que ver con una vida, con un matrimonio, con una familia rendida a la voluntad de Dios, rendida al cumplimiento eterno, rendida en esta vida temporal, rendida a la voluntad y al propósito de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de tu familia. ¿Por qué? Porque otra cosa importante, no solamente vamos a disfrutar en agradecimiento. ¿Sabes por qué le hablo esto de mirar lo eterno? ¿Cómo sé que estamos mirando lo eterno? Es porque nunca quitamos la mirada del autor y consumador de nuestra vida. Necesitamos entender y recordarnos a nosotros mismos que nuestra mirada debe estar puesta siempre en lo eterno. Quiero que usted vea, recordarle cómo hemos empezado. El apóstol Pablo nos vuelve como a reubicar y nos dice, si pudiéramos tomar esto y ponerlo, porque lo podemos hacer en términos de familia, podemos decir, familia, no estén solamente viviendo y enfocados en lo temporal. Pongan su mirada en las cosas eternas, las que no perecen, las que tienen trascendencia generacional. ¿Sabes que cuando estamos expuestos a su palabra, a lo eterno, no solamente tiene que ver con tu matrimonio, no solamente inclusive tiene que ver con tus hijos, sino que tiene que ver con las generaciones que vienen detrás tuyo? De eso se trata. Se trata lo eterno, se trata de que aunque tú en un momento dado desaparezcas de esta tierra, no estés más, hay algo maravilloso que has dejado a tu descendencia. Y no estoy hablando que no le dejes cosas temporales, no estoy hablando que no le dejes casa, herencia, cosas materiales, pero déjame decirte algo, a donde Dios nos está llamando es que podamos dejar un legado eterno a nuestros hijos. Que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, hemos cumplido el propósito mayor, que nuestros hijos puedan entender que lo eterno tiene que estar en nuestras vidas, en las futuras familias, las futuras generaciones. Yo no sé, pero cada vez que yo veo esto, me doy cuenta que muchas familias cometen el error, quizás por ignorancia, quizás por no un entendimiento pleno, pero de descuidar y dar prioridades a otras cosas en vez de las cosas que colaboren siempre para un sentido común que tiene que ver con lo eterno. Quiero ir cerrando en este pequeño pensamiento o en esta pequeña primera exposición. Necesitamos crecer mirando, poniendo nuestra mirada en el propósito del Señor. Que nada de esta vida nos ahogue, que nada de esta vida temporal, ¿sabes? Las cosas afuera no se van a poner mejor. Afuera la gente espera que algo va a cambiar, pero nosotros sabemos que afuera quizás se ponga o no se ponga peor. Nosotros no dependemos de esto. Dependemos, vivimos y estamos aquí en esta tierra, pero dependemos siempre de las cosas eternas. Por eso yo quiero que en este día puedas mirar que desde tu familia, desde tu matrimonio, puedan ser matrimonios que colaboren a este propósito. Y simplemente a modo de un resumen, si podemos decir esto, necesitamos que nuestros matrimonios colaboren a este propósito eterno en esta estación temporal. Que nuestras finanzas colaboren en esta estación temporal para lo eterno. Que nuestros hijos sean educados, sean entrenados para lo eterno en esta estación temporal. Y que todos estemos expuestos siempre en los tiempos que Dios nos da a administrar, que también tengamos tiempo necesario y en prioridades para rendirlo a lo eterno. Necesitamos estar
cada vez trabajar muy fuertemente en que nuestras familias crezcan fuertes, vigorosas, estables. Y la única forma, y termino aquí, es dependiendo de la voz de Dios. La voz de Dios tiene, ¿cómo podríamos decir así? Tiene todo lo que se necesita tener, lo que necesitamos vivir el día a día, debe ser por la voz del Señor. Depender de su voz, depender de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada estación en la familia hay una demanda del Espíritu y yo tengo que obedecer a esa demanda en esta estación temporal. Si ustedes me permiten, quisiera hacer una oración y quisiera orar por cada uno de los que estamos aquí. Y esta temporada que luego van a venir más exposiciones de la palabra, pero si ustedes me dejan darles un consejo, todo lo que vamos absorbiendo en estos días no es para salir corriendo de nuestros hogares, es para poder trabajar cada palabra que se va a dar para ser trabajada en tu casa, para ser trabajada en tu matrimonio. Si eres papá, mamá, trabaja para dejar esta palabra sembrada, dosificada a tus hijos. Porque la idea es darle continuidad a que todo lo que recibamos estos días sea impartido en ambientes de hogar. Y que ese ambiente, esos ambientes de hogar, esas personas que están absorbiendo todo, podamos como congregación juntos manifestar lo eterno. ¿Sabes dónde termina todo? Siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo. Todo empieza en nuestros hogares. Pero el propósito de Dios es que termine en las naciones de la tierra. En el medio tiene que ver con el ambiente corporativo que vivimos. Como familia necesitamos estar conectados en esta vida corporativa para sumar cada vez más a este propósito en el Señor. Si ustedes me permiten, quiero que oremos juntos. Ahí donde estás, no sé si estás sentado en el sofá o en una mesa, alrededor de una mesa, pero necesito que el Espíritu Santo pueda realmente marcar esta palabra en ambientes de hogar, de familia, que no miremos solamente algo de nuestra vida biológica, de nuestra vida circunstancial y temporal como algo que va a pasar, el ciclo natural que mucha gente lo ve. Bueno, nazco, crezco, me caso, tengo hijos, soy padre, mis hijos crecen, después soy abuelo y después desaparezco. Sino que en eso que Dios nos permitió vivir, de esa vida que Dios nos dio, llámese X años, cuando nos vayamos de esta tierra, podamos decir, he puesto en lo temporal, ha colaborado para sembrar lo eterno. Que el tiempo de Dios, este tiempo que muchas veces lo hemos descrito como el tiempo Kairos, pueda interrumpir en el crono y pueda sumar para el avance del Evangelio. Padre, gracias por cada persona que está conectada, que se ha unido en este vínculo del Espíritu, que a través de la distancia hay algo que nos une y es tu vida. Hay algo que nos une y es tu amor. Hay algo que nos une y es tu paz. Señor, yo oro que esta temporada sea una temporada de como familias podamos vivir, disfrutar de esta vida. Y podamos como familia también ayudar a ver a otras familias cómo podemos colaborar para que otras familias también puedan ver lo que nuestros hogares están viendo. Que todo lo que Dios nos da a administrar por gracia pueda ser sumado para lo eterno. Padre, yo oro y sobre palabras que han sido puestas, tu Espíritu Santo pueda estar sellando y marcando cada hogar ahora mismo. Que venga una mayor luz, una mayor comprensión que siempre tu Espíritu Santo la está trayendo. Porque tu Espíritu Santo nos va a recordar cada palabra en el momento preciso y cuando la necesitemos. Señor, yo oro y bendigo cada hogar por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amada familia,
Gracias, gracias por seguir estando ahí. Por favor, no quiero que deje en ningún momento ahí la conexión, porque vamos a seguir disfrutando de todo lo que viene estos días y sin duda que va a ser de mucha, pero mucha edificación a nivel de cuerpo. Les mando un abrazo y como diría mi esposa, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Paz y gracia a todos. Un abrazo.